Saludos muy afectuosos a todos los que estáis viendo el programa Preguntas y Respuestas del canal. Comenzamos con las que tenemos para el día de hoy. Primera de ellas es de William Oswaldo Pérez Pérez. ¿Me podría explicar en qué consiste el Deutero Isaías? Deutero es una palabra que significa segundo o dos, y Deutero Isaías equivale al segundo Isaías, y nace de posiciones liberales que niegan la autoría plena de la profecía por un solo escritor. Oscar Díaz, al personaje que está tratando de contestar: el santo cuerpo y la santa iglesia de Cristo está compuesta solo por apóstoles. Nosotros no pertenecemos de ninguna manera imaginable a esa santa iglesia y cuerpo de Cristo porque somos pecadores, reiterativos, indignos siquiera de estar en la presencia de Dios, y por ser pecadores. El apóstol te deja un pequeño mensaje. Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Estudie los temas antes de ponerse a contestar. En un programa anterior he dicho que hay algo que no puede admitirse, y es tratar despectivamente a otro, como en esta ocasión, cuando llama personaje al que contesta, sabiendo perfectamente quién es el que contesta y cómo se llama. Debiera anular este comentario por esa razón. Pero como contiene una profunda herejía, voy a contestarla, por amor de aquellos que al escuchar esto pudieran ser engañados por el que escribe o por el que comenta. Decir que el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, está formado solo por los apóstoles es una ignorancia bíblica plena y absurda. Pablo escribe a la Iglesia en todas las epístolas y a los creyentes, incluyendo a los que no andan ordenadamente. A estos también les llama santificados en Cristo Jesús, y dice que todos ellos son la Iglesia de Dios. Concretamente a los de Corinto, la Iglesia de Dios que está en Corinto. Primera Corintios capítulo 1, versículo 2. Lo mismo llama a los santos en Filipenses, capítulo 1, versículo 1. El apóstol le enseña la realidad de un cuerpo en Cristo, de todos los creyentes, afirmando que el cuerpo es uno. Carta primera a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13. El mismo apóstol enseña que todos los creyentes somos un nuevo hombre. Efesios capítulo 2, versículo 15. Pablo enseña que la obra de la cruz hizo posible la formación de un cuerpo en Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 16. La Biblia enseña que la Iglesia es un cuerpo. Efesios capítulo 4, versículo 16. La Biblia enseña que los cristianos somos miembros del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 30. Podría seguir, pero con esto es suficiente. El hecho de ser pecadores reiterativos no significa que Dios nos haya hecho limpios en Cristo al perdonarnos todos los pecados. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Si Dios no oye a los pecadores, no oye a nadie que ore a Él, puesto que todos somos pecadores, aunque seamos salvos. Y lamentablemente pecamos ocasionalmente. Me recomienda que estudie estos temas antes de contestar, pero no me queda otro remedio que devolverle a usted esta recomendación, porque el desconocimiento bíblico que manifiesta es muy grande. Sara Yene: tengo mucha desconfianza acerca del tratamiento con flores de Bach y la terapia equina. He tratado de buscar este tema más en profundidad, pero me parece que es algo relacionado a la nueva era. Una hermana en la iglesia es promotora del tratamiento y argumenta que Bach era protestante y amaba a Dios, pero solo encuentro ambiguos comentarios al respecto y temo abrir una puerta a algo demoníaco, sobre todo porque lo recomienda para mis hijas con TEA.
¿Tiene alguna opinión? Muchas gracias. Dios ha creado los vegetales en general para sustento del hombre y para medicina. No podemos olvidar que las medicinas salen de las plantas y sus compuestos se elaboran en laboratorios partiendo de ellas. Vincular la medicina natural con nueva era es lo mismo que vincular la Navidad con la idolatría y el culto al árbol. No hay nada demoníaco en tomar plantas medicinales recomendadas por quienes entienden este tema y, en cualquier caso, consultar al médico. Hay terapias de medicina alternativa que son admitidas por la ciencia médica y son correctamente sanas y buenas. Carlos Paredes: no me parece que salga publicidad de los mormones, es contradictorio. Ya se respondió a esto y se ha respondido directamente al comentario. La publicidad no la escogemos nosotros, es el algoritmo de YouTube, pero sería bueno que todos sepan que nosotros no ponemos ningún tipo de publicidad. Jorge: ¿cómo se escribe el nombre del autor de la teoría del varón y hembra? ¿Hermafrodita? No se habla de hermafroditismo, sino de ser colectivo que se desglosa en dos. El autor de esta teoría es el paleontólogo y jesuita Pierre Teilhard de Chardin. Andrés Iriarte Condarco: a Dios lo llamo Padre por ser hijo de su creación y formación física, Génesis 1, 26, 27, y Padre por ser descendiente de su espíritu de vida, hombre interior, Génesis 2, 7. A mi Padre biológico lo llamo Papá por ser hijo descendiente de su sangre. Resumen: Lucas 3, 23 al 38, en Jesucristo Dios estableció dos naturalezas de vida, como hijo de hombre, descendiente de Adán por nacimiento de mujer, con vida terrenal. En el bautismo del Espíritu en Jesús, Dios establece un nuevo sistema de vida especial o espiritual, sobrenatural, eterna e indestructible, hombre interior, desde el río Jordán, el cual le haría pasar por la cruz más allá de la muerte, 2 Timoteo 1:10. Hermano Samuel Millos, este es mi análisis. Según creo haber entendido, ojalá hubiera acertado. Le ruego, ayúdeme, mi hermano amado, si esto es así. Y si es de corregir algo, hágalo, hermano mío, y envíeme su respuesta. Lo estaré esperando y le agradeceré por las correcciones que haga. Así me estará ayudando a aprender más y mejor. Respondo de la forma más concreta que me es posible. Jesús es la manifestación visible y consecuencia de la encarnación del Verbo eterno de Dios. Desde el momento de la concepción es Hijo de Dios encarnado. Nada tiene que ver que Jesús fuese concebido en una mujer, la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, para que ese hombre Jesús de Nazaret sea un ser terrenal, normal y corriente como cualquier otro, al que luego se le incorpora la segunda persona de la Santísima Trinidad. Desde el momento de la concepción, Jesús es la naturaleza humana del Verbo eterno, porque Jesús no es solamente Dios y no es solamente hombre. Jesús es Dios hombre y es santísimo por subsistencia en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Adelina Fernández Bustamante quería saber si actualmente Dios únicamente habla a su pueblo mediante su palabra o si por el contrario también lo puede hacer a través de sueños y visiones. Dios puede hablar por su palabra en sueños o en visiones, recordando a la persona lo que está revelado en la Biblia, pero en ningún sentido Dios habla algo nuevo que no está escrito y que tenga validez y autoridad bíblica. Cuidado con revelaciones en visiones y en sueños que no están conformadas
a lo que Dios manifiesta en su palabra. Joselito, buena Samuel, estoy estudiando temas de cristología y tomando lo que he escuchado de usted y lo que he leído de Francisco La Cueva, para mi entender, que es muy corto, creo que el que experimenta las cosas de la naturaleza humana es la persona del Verbo mismo y no la naturaleza divina, porque he leído de un teólogo de prestigio que dice que el que experimenta las cosas de la naturaleza humana es la naturaleza divina. Me quedo con lo que dice usted y La Cueva. Gracias, pero quiero decirte que es correcto. La persona del Verbo hace suyas las experiencias vividas en la naturaleza humana o en la naturaleza divina que subsisten en él. Hablar de experiencias entre naturalezas tiene que ver con lo que se llama técnicamente comunicación de propiedades entre naturalezas, y se hace siempre por y en la persona del Verbo. Si confundimos naturalezas con persona, caemos en un grave error de cristología. Miguel Gallardo, si Dios Padre no permitió el sacrificio de Isaac, ¿por qué en el libro de los jueces está la historia de Jefté, que sacrificó a su hija? ¿Es así o hay otra explicación? Acláreme, por favor. Depende de si entiendes que Jefté sacrificó físicamente a su hija, o lo que es más probable, la condenó a no casarse y por tanto sacrificó lo que para una mujer era querido, que era ser madre. De ahí que las mujeres lloraban todos los años, no la muerte, sino la virginidad, que también ella lloró con permiso de su padre por los montes. Jueces capítulo 11, versículos 37 y 40. Luis García actualmente está escribiendo alguna obra del ministerio y también, ¿qué opina del curso de formación teológica de Francisco La Cueva y Grau en cuestión de doctrina? Por mi parte estoy escribiendo una teología sistemática en 9 volúmenes que irá apareciendo a lo largo de este año, los primeros y así sucesivamente. En cuanto a la segunda pregunta, los dos fueron excelentes teólogos, manteniendo en escatología posiciones distintas, pero el curso de formación teológica es excelente. Manuel Ruiz Morales Cortés. Su respuesta me crea una contradicción. Si en el arrebatamiento de la Iglesia necesariamente debe resucitar Jesús a los santos que duermen y suceder la primera resurrección, al leer Apocalipsis 20, nos dice que aquellos que no se marcaron y fueron degollados por causa del testimonio y no adorar a la imagen ni recibir la marca, vivieron y reinaron por 1000 años. Los demás no resucitaron hasta pasar los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dichoso el que resucite en ella. La duda es, si esto sucede antes de la tribulación y después estos que mueren en ella son resucitados, ¿en qué resurrección resucitan? Pues solo hay dos, y la primera sucede en el arrebatamiento y la segunda después del milenio. ¿En qué resurrección resucitan los que mueren durante la gran tribulación si solo hay dos resurrecciones? La contradicción está en no distinguir traslado de la Iglesia y segunda venida y reino. Y no hay dos resurrecciones, solo hay un programa de resurrecciones. Puedes encontrarlo en Carta Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 28, en donde se aprecian distintos momentos de resurrecciones. Samilla. ¿Por qué la palabra doulo muchas veces en versiones la suavizan cuando realmente significa esclavo? La palabra doulos significa siervo en general, que puede ser esclavo o puede ser un siervo. No siempre se debe traducir como esclavo, de ahí las distintas formas de hacerlo. El griego no es como nuestros idiomas modernos, de modo que hay varias acepciones a muchas de sus palabras y así se utilizan de una forma o de otra. Pedro.
Hola, Pastor Samuel. Estuve escuchando una predicación del doctor Lacueva y él decía que Pablo fue acusado por sus enemigos de que no tenía buena apariencia física y que tampoco era un buen orador. Lo de su apariencia física no tiene sentido que estas personas acusaran a Pablo por su apariencia, pero que Pablo no fuese un buen orador me cuesta entenderlo o asimilarlo. ¿Era así como decían aquellas personas sobre Pablo el apóstol? El mismo apóstol Pablo reconoce esas acusaciones de su apariencia física y de su don de oratoria. Lo tienes en carta 1 Corintios capítulo 10 y versículo 10. El que uno tenga un gran conocimiento no significa que tenga una buena oratoria. Pablo tiene un altísimo conocimiento de todas las cosas, pero probablemente la forma de hablar de Pablo no fuese una forma tan elocuente como la que, por ejemplo, tenía Apolos. Antonio Fernández Heredia. Pastor Samuel, los que están con Cristo ahora tienen las vestiduras blancas que habla Apocalipsis, o solo será cuando haya acabado todo, porque dice Apocalipsis, estas vestiduras son las acciones justas de los santos. Los creyentes posicionalmente son santificados en Cristo. Las vestiduras blancas son símbolo de santidad, de pureza, de victoria. Estas acciones justas que el creyente debe alcanzar en el poder del Espíritu serán la expresión eterna de lo que Dios ha hecho en ellos y por medio de ellos, y todo eso para su gloria. Posicionalmente, hemos sido hechos perfectos en Cristo Jesús. Ángela Silva, el libro de Isaías está en orden cronológico desde el capítulo 1 hasta el último capítulo. El libro de Isaías está como Isaías lo escribió. No podemos olvidar que la profecía no sigue siempre un orden cronológico, de modo que hay asuntos que anteceden a unos que ya se han tratado o siguen a otros entre lo que está en el texto bíblico. Ángela Silva, tengo la Biblia en orden cronológico. ¿Es una buena Biblia? Ángela, no nos volvamos locos con asuntos como estos, de si la Biblia está presentada cronológicamente o no. Lo importante es conocer la Biblia, leer la Biblia, estudiar la Biblia y obedecer la Biblia sabiendo que no se trata de un libro cronológico, sino de un libro revelador. Con esto llegamos al final de este programa. Pedimos a todos los oyentes que si es de bendición, no solo preguntas y respuestas, sino el resto de los temas que tenemos semanalmente en el canal, si es bueno para vosotros, os invitamos a comunicarlo a vuestros amigos para que se suscriban al canal y puedan recibir los avisos correspondientes de los temas y programas que realizamos en él. Hasta el próximo programa, si el Señor lo permite. Un abrazo fuerte para todos.